Hola jóvenes, muy buen día, espero estén muy bien en su casa. El día de hoy vamos a ver el tema de la aplicación de la regla de la cadena y la fórmula número 8 que viene en su formulario. Esto como seguimiento a lo que anteriormente hemos visto, que les va a servir como antecedente. ¿Ok? Entonces vamos a explicar algunas situaciones que nos pudiéramos enfrentar al momento de calcular ciertas derivadas y por lo cual deberíamos hacer algo distinto a lo que hemos venido haciendo, ¿sale? Por ejemplo, tenemos la función y es igual a x, ¿sí? Esto ya vimos que podríamos aplicar una de las reglas, ¿sí? Y calcularlo fácilmente, donde aquí nos daría que la derivada de x es 1. Si nosotros esta la cambiamos por y es igual a 4x, aplicaríamos otra regla donde nos daría que y, la derivada de 4x nos daría como resultado 4. De igual manera aquí pudiéramos modificar, colocarle un 3 como exponente y también lo podríamos resolver con las 4 reglas o las primeras 4 reglas que ya hemos visto. Luego pudiéramos nosotros agregarle otro término y ya tendríamos una función que se compone como la suma de otras dos funciones, que también podríamos resolverlo ahora con la aplicación de la regla número 5, ¿sí? De igual manera podríamos colocarle radicales y todo, y eso también ya lo hemos visto anteriormente. Pero ¿qué sucede si nosotros a esta función no se le agregamos 3x y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Bueno, resulta que para resolver esto pudiéramos nosotros desarrollar este binomio al cuadrado y resolverlo por partes separadas, pero en ocasiones, ¿sí?, es más complicado desarrollar los términos que hay entre paréntesis elevados a la n potencia que aplicar otra fórmula que es la que vamos a ver. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí pudiera estar a la tercera potencia, ¿sí? Y tendríamos varios términos, pero aún es posible resolverlo de una manera hasta cierto punto sencilla. Pero si aquí le agregamos un 4, un 5, un 6 o un 7 o n en potencia, ¿sí?, ya un poco más grande, pues se nos va a complicar porque vamos a tener muchísimos términos por desarrollar y por derivar cada uno de esos términos. Recordando que por cada término podemos resolver su derivada por separado. En este caso no lo podemos resolver así porque estos dos términos ambos están elevados al cuadrado, entonces no pudiéramos aplicar las reglas que hemos visto, ¿de acuerdo? Pero para ello, para poder resolver esto, nosotros pudiéramos utilizar lo que es la regla de la cadena, ¿sí? Esta regla de la cadena la pudiéramos aplicar no solamente para esto, sino para múltiples casos, entre ellos funciones trigonométricas también, y lo vamos a estar visualizando, ¿sí? Pero en esencia es como el mismo procedimiento que se aplica para todo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es ese procedimiento? La regla de la cadena nos dice que derivada de f de u con respecto a x es igual a la derivada, ¿sí?, de f con respecto a u por la derivada, ¿sí?, de u con respecto a x. Es decir, que nosotros aquí tenemos una variable u y una variable x. ¿En qué consiste esto? Miren, tenemos esta función y es igual a 4x al cubo más 3x elevado, todo esto está entre paréntesis, al cuadrado. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un cambio de variable. A todo lo que está entre el paréntesis le vamos a nombrar u. Entonces nuestra u va a ser igual a 4x al cubo más 3x, ignorando lo que está al cuadrado. Es decir, todo esto es lo que tenemos como u y esa u está elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces cuando nosotros vamos a resolver esta función aplicando esta regla, lo que vamos a hacer aquí, ¿sí?, la y' sería, que sería esta la derivada de todo esto, vamos a derivar la f con respecto a u, ¿sí? Entonces nuestra u es esto que tenemos aquí. ¿Cuál es nuestra f? Nuestra f es la u elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces si nosotros queremos derivar nuestra función f elevada al cuadrado,
lo que haríamos es derivar u al cuadrado, ¿sí? Nuestra f es igual a u al cuadrado. Si nosotros queremos derivar la f, sería 2, lo colocamos acá, y a esta u le restamos 1, entonces nos quedaría 2u, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Derivamos primero la f, nos quedaría 2 por lo que vale u, ¿sí? Y u vale, bueno, si quieren lo colocamos aquí, por lo que vale u. Y luego dice que vamos a derivar u con respecto a x. Ok, ahora sí, vamos a agarrar lo que vale la u, que es 4x al cubo más 3x, y la vamos a derivar, ahora sí, con respecto a x. Entonces lo colocamos entre paréntesis, ¿sí? Y vamos a derivar lo que está aquí. Entonces sería 4 por 3, 12, x, le restamos 1, nos queda al cuadrado, más derivada de 3x es 3. Recordando que la derivada de x es 1 y aquí está multiplicando 3, entonces será 3 por 1, 3. Ahora, no lo hemos resuelto todavía, ¿sí? Porque aquí tenemos que este 2 está multiplicando la u y tenemos que colocar la u de este lado. Entonces sería y' es igual a 2 veces lo que vale la u. La u vale 4x al cubo más 3x, ¿sí? Ya sustituimos lo que vale la u, que en este caso vale 4x al cubo más 3x, y luego dice por todo lo que tenemos acá, 12x al cuadrado más 3. Ahora, si observan aquí, nosotros pudiéramos multiplicar lo que tenemos acá y lo que tenemos acá y encontrar el resultado, y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar este primer término por el primer término del segundo binomio, este primer binomio por el segundo término, y así sucesivamente, y este 2 lo pudiéramos multiplicar al final. Entonces vamos a resolverlo. Sería 2, bueno, 4x al cubo por 12 sería 48. Vamos a colocar el 2 aquí para indicar que lo vamos a multiplicar al final. Entonces sería 4x al cubo por 12x al cuadrado, nos daría 48x. Se suman los exponentes, es la misma variable, es la misma base. Si es la misma base, se pueden sumar los exponentes en la multiplicación. Entonces sería 3 más 2 es 5. Y luego sería 4 por 3, sería más por más, sería más. 4 por 3, 12, x al cubo. Y luego sería 3 por 12, serían 36. X por x cuadrado sería x al cubo. Y luego sería 3x por 3 sería 9x. Y el' es igual entonces a, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por 2, entonces sería 2 por 48 sería 96x a la quinta, más, lo que vemos aquí también es que estos dos términos, ¿sí?, son x al cubo y x al cubo. Estos se pudieran simplificar, ¿sí? Entonces aquí vemos que estos dos nos daría 6 más 2 es 8, ¿sí? 3 más 1 es 4, nos daría 48 sumados estos dos términos, y se están multiplicando por este 2, entonces nos daría más 96x al cubo. Podemos borrar esto que aparece aquí. Más este 9 también multiplica el 2, nos queda 18x al cuadrado, ¿sí? Entonces nuestro resultado al derivar y aplicar la regla de la cadena, ¿sí?, es lo que tenemos aquí, 96x a la quinta más 96x al cubo más 18x cuadrado. Ahora bien, aquí aplicamos nosotros la regla de la cadena, ¿sí?, pero también aquí comentamos que vamos a aplicar la fórmula número 8. La fórmula número 8, ¿sí?, es la siguiente. Voy a borrar lo que tengo aquí excepto el resultado, ¿sí?
La regla número 8 me dice que si yo tengo una función derivada de v a la n con respecto a x, esto es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de v, ¿sí? Esa es la regla número 8 y esta regla prácticamente es la aplicación de la regla de la cadena, pero ustedes lo tienen en su fórmula número 8 de su formulario. Entonces lo aplicamos tal cual dice ahí, sería derivada de esto. ¿Cuál es nuestra v? Todo lo que se encuentre dentro del paréntesis, en este caso es 4x al cubo más 3x. Y lo puedo yo colocar aquí. Nuestra v es igual a 4x al cubo más 3x. ¿Sí? Entonces dice que yo voy a agarrar eso, todo esto va a ser nuestra v elevado a nuestra n potencia, que en este caso es un 2. Y luego dice aquí, voy a agarrar esta n que vale 2, lo coloco al inicio. Nuestra n vale 2, lo coloco al inicio. Por lo que vale v. V vale 4x al cubo más 3x. Y dice aquí n menos 1, sería 2 menos 1, pues 2 menos 1 es 1, entonces ya no coloco nada aquí. Por, ¿sí? Luego dice aquí la derivada de v, esto es v, voy a derivar, entonces derivo, sería 4 por 3, 12, x al cubo sería x al cubo menos 1, entonces x al cubo menos 1 es x al cuadrado, más derivada de 3x es 3. Y como podrán observar, nos va dando lo mismo que en el ejercicio, que la forma en cómo lo resolvimos con la regla de la cadena. ¿Sí? Tendríamos que multiplicar este término, cada uno de sus términos por este segundo, y al final también nos daría 96x a la quinta más 96x al cubo más 18x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es algo sencillo. Incluso nosotros pudiéramos cambiar esto por un 3, por un 4, por un 5 y no se nos debiera complicar. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué tal si la función cambia? Vamos a borrar esto. Digamos que esto nomás va a ser como un indicativo. Lo voy a colocar en azul, ¿sí? Como para indicar de dónde partimos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucedería si nosotros, en igual de tener una función, ¿sí?, tipo b a la n, tuviéramos otra función, digamos, y es igual a raíz, digamos, quinta, ¿sí?, de 4x menos 3x al cuadrado, ¿sí? Aquí ya tenemos una función con radical y no una función sencilla como las que hemos visto de lo más sencilla con x al cubo o algo así, sino que aquí tenemos dos términos que se están restando dentro de un radical, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, aplicaríamos en este caso la regla de las potencias y los radicales que vimos en la clase anterior. Es decir, que todo esto que tenemos como un radical lo pudiéramos nosotros convertir a una función con una potencia fraccionaria, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer. Y es igual a, colocamos paréntesis, colocamos lo que está aquí adentro, 4x menos 3x al cuadrado. Y recordando, aquí si nosotros agrupamos estos dos términos, ¿sí?, como no tienen nada, salvo este término, este x sí tiene un cuadrado, pero ambos no tienen nada. Quiere decir que los podemos agrupar y asumir que tienen un 1 como exponente, ¿sí? De hecho, tienen un 1 como exponente. Entonces, recordando que si nosotros queremos convertir una función que tenga radical a un exponente fraccionario, lo que hacemos es que lo que esté dentro de la raíz, esa potencia lo colocamos como numerador, en este caso sería un 1. Y como denominador colocamos el índice del radical o de la raíz, que en este caso es un 5. Entonces nosotros aquí ya podríamos resolverlo
Porque tendríamos una v a una n potencia. En este caso, la n potencia es un quinto, es una fracción, pero no importa, lo podemos resolver también, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto lo nombramos como v. Entonces, nuestra v va a ser 4x menos 3x al cuadrado, ¿sí? Nuestra n, ¿cuánto va a valer? Nuestra n es igual a un quinto, ¿sí? Bien, entonces aplicamos la fórmula de nuevo, ¿sí? No tanto la regla de la cadena, pueden aplicar directamente la regla número 8, que es, creo que se les facilita un poquito más. La regla de la cadena era como para ejemplificar de dónde parte la fórmula número 8, y la regla de la cadena les comentaba que va a aplicar para múltiples funciones, ¿sí? Trigonométricas y de otro tipo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues procedemos a resolverlo. Y' es igual a, esto es nuestra v, entonces lo que hacemos es que a nuestra v la vamos a multiplicar o la va a preceder la n, entonces sería un quinto, ¿sí? Por lo que vale v a la n menos 1, entonces sería, nuestra v vale 4x menos 3x al cuadrado, n menos 1 sería un quinto menos un entero, lo podemos hacer aquí abajo, ¿sí? Sería un quinto menos un entero. Un entero pues es 1 sobre 1. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 5 por 1 es 5. Multiplicamos cruzado, 1 por 1 es 1. 5 por menos 1 es menos 5. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar menos 4 quintos. Entonces aquí va a tener menos 4 quintos. ¿Sí? Por la derivada de lo que está aquí adentro, sería derivada de 4x es 4, menos derivada de lo que está acá, 3 por 2 son 6, x. A la n, que es 2, le restamos 1, ¿sí? Nos quedaría x a la 1. Entonces nosotros ya tenemos hasta aquí resuelto una parte. ¿Qué parte? La parte del procedimiento que sigue al aplicar la regla de la fórmula número 8. Sin embargo, nosotros aquí ya tenemos un resultado, pero este resultado no está simplificado. Ahora bien, no podemos aplicar exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior para simplificarlo, porque aquí nosotros, esto tiene como exponente 1 y aquí tiene como exponente menos 4 quintos. Estos dos no se pueden multiplicar como están. Se pudieran multiplicar si fuera la misma base, pero si observamos aquí, esto es 4x menos 3x cuadrada y esto es 4 menos 6x. No es la misma base. Entonces no los pudiéramos multiplicar, pero sí podemos simplificar de alguna manera lo que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Observen. Primero, esto está con exponente negativo y este está con exponente a la 1. Lo podemos dejar arriba esto. 4x menos 6x. ¿sí? El 5 está como denominador, colocamos el 5 abajo. Y esto, al estar negativo, podemos pasarlo hacia abajo. Y de acuerdo a la regla de las potencias, los exponentes, este negativo se va a convertir en positivo. Entonces sería 4x menos 3x al cuadrado a la 4 quintos. Ahora, observando bien, la función original estaba en términos de radical. Entonces lo que vamos a hacer, ya una vez que nosotros derivamos, ¿sí? Lo siguiente es, y ya que encontramos el resultado, lo siguiente es representar esto que tenemos aquí como exponente fraccionario, pero ya de forma en su forma con radical. ¿sí? Entonces simplemente aplicamos la misma regla, pero inversa de lo que hemos hecho, y aquí nos quedaría 4x menos 6x sobre 5 veces raíz ¿qué? Quinta, ¿sí? Porque es el denominador, entonces el denominador es el índice de la raíz, sería raíz quinta de 4x menos 3x al cuadrado, todo elevado a la cuarta potencia. ¿sí? Esto que está aquí adentro, porque aquí hay todo esto nos dice que está elevado a 4 quintos. Si al convertirlo en radical, el numerador es la potencia de lo que está dentro de la raíz y el denominador es el índice del radicado de la raíz.
Bien, como pueden observar, es sencillo, es simplemente aplicar la regla que viene en su formulario, la regla número 8. ¿Sí? Espero que les haya quedado muy claro, ¿sí? Que estén a gusto en su casa. Si no entendieron algo, pues lo pueden regresar. Y si quieren profundizar en alguno de los pasos o con ejercicios que vamos a estar viendo más adelante, pues con todo gusto, pues ustedes sus órdenes, me mandan correo o en las sesiones que tenemos de asesoría. Bueno, jóvenes, que tengan muy buen día y nos estaremos viendo. Hasta luego.